Estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios. Este es el tercer periodo que llevamos esta clase. Vamos a terminar en esta hora y la próxima, vamos a terminar el tema que iniciamos hace 2 semanas. El título fue El exceso de confianza y la idolatría. Ese fue el título. Esta va a ser la segunda parte. El exceso de confianza y la idolatría. Las escrituras o la escritura que estamos estudiando es el capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 13. Voy a dar lectura. Me siguen ahí con su vista. Dice Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Rápidamente voy a hacer un repaso para entrar en el tema. En este capítulo 10 dijimos que Pablo está escribiendo a los Corintios y diciéndoles que una de las maneras más seguras de caer en alguna tentación o en algún pecado, dijimos que era el exceso de confianza. El exceso de confianza no solamente en la vida cristiana, pero el exceso de confianza en el ministerio también, cuando ya se sirve en el ministerio. Y cuando alguien cae en un exceso de confianza, esto lo puede conducir a practicar la idolatría. Y dice Pablo que para ilustrar este tema, el exceso de la confianza, él toma como ejemplo el pueblo de Israel. El exceso de confianza en el pueblo de Israel, dijimos que lo llevó a un relajamiento espiritual y a pensar que eran lo bastantemente fuertes como para asociarse libremente con ceremonias paganas, con actividades sociales, y ellos pensaban que todo esto no les iba a afectar moral o espiritualmente, siempre y cuando no practicaran o abiertamente pudieran participar en una clara idolatría e inmoralidad, lo cual no hicieron. Ellos se involucraron una y otra vez en la idolatría. De forma particular, el apóstol Pablo pide a sus lectores, en este caso a los corintios, que puedan considerar lo que había sucedido con el pueblo de Israel en el desierto como resultado de su exceso de confianza. Esto los llevó, dijimos ya, a ese relajamiento espiritual, pero también los llevó a un libertinaje en su vida misma. Este libertinaje los llevó a rebelarse contra Dios y finalmente a adorar otra clase de dioses. Este ejemplo, cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, dice ahí la Biblia que todo esto quedó escrito para nuestro ejemplo. Por lo tanto, cuando un cristiano llega a tener tanta confianza en sí mismo, que piensa que él es fuerte en todas las áreas de su vida, sin lugar a dudas está manifestando un problema que se llama justamente exceso de confianza. Está en un grave peligro de caer
porque según la advertencia de Pablo a este respecto, él la resume en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese mirar implica mantenernos en un estado de vigilancia espiritual. ¿Sí? El que piensa estar firme, estable, inconmovible, pueden venir las pruebas, pueden venir las tentaciones, puede venir cualquier sufrimiento, nosotros nos vamos a mantener firmes, mirando no caer para agradar a Dios en todo lo que estamos haciendo. Así pues, con el ejemplo de Israel en mente, Pablo está exhortando a los corintios a considerar 3 temas importantes que mencionamos. Número 1, el valor de la libertad. Número 2, el abuso de la libertad. Y número 3, la aplicación de la libertad. En el tema número 1, que ya estudiamos, el valor de la libertad, Pablo menciona 3 diferentes bendiciones que Dios dio al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel experimentó de una forma sobrenatural andando en su peregrinaje por el desierto. La primera bendición que recibió el pueblo de Israel, número 1, una de las más importantes: Dios los liberó de la esclavitud de Egipto en la que vivían. Permanecieron ahí 400 años expuestos a la esclavitud de los egipcios abusando de ellos, tratándolos mal. Bueno, sufrieron estando como esclavos en el desierto, pero de ahí Dios los sacó con mano fuerte y poderosa, como nos sacó a ti y a mí de la esclavitud en el mundo donde andábamos. En segundo lugar, dice que otra de las bendiciones que recibió el pueblo de Israel fue que ellos fueron sumergidos en el bautismo de Moisés. Ya dijimos y aclaramos que la expresión que usa Pablo, todos fueron bautizados con Moisés, no se refiere a la ceremonia del bautismo en agua. El bautismo de Moisés, dijimos que debemos entenderlo como que los israelitas se identificaron con Moisés como el líder que Dios había asignado para dirigirlos por el desierto, y es decir, esta identificación habla de la armonía y la unidad que había entre el pueblo y Moisés. Aún a pesar de esa armonía que aparentemente había, el pueblo se la pasó murmurando de Dios y de sus líderes. Vamos a verlo más adelante. En tercer lugar, también el pueblo de Israel experimentó otra de las bendiciones de Dios, que fue el sustento espiritual. Así como nosotros podemos cada día confiar en el Señor, Él suple todas nuestras necesidades. Asimismo, el pueblo de Israel, andando en el desierto, tuvieron hambre y Dios les dio de comer. Les dio codornices, les da el maná, pan del cielo. Tienen sed y Dios les da de beber a través de una roca. Vamos a entrar pues en este segundo tema, que es el abuso de la libertad. El abuso de la libertad. Todo el pueblo de Israel había participado de las bendiciones de Dios en relación a su libertad. Después de que salieron de Egipto, disfrutaron de esta bendición de su libertad. Fueron bautizados en el bautismo de Moisés. Hubo esta armonía, esta identificación con Moisés como su líder. Dios los sustenta en el desierto. Sin embargo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto significa que debido a la desobediencia tan extrema en la que cayó Israel, de toda la gran multitud de israelitas que salieron de Egipto, solamente Dios permitió que 2 personas pudieran entrar y tomar la tierra y ser bendecidos con conocer la tierra de Canaán. ¿Quiénes fueron estos 2 personajes? Caleb y Josué. Solamente ellos pudieron entrar en la tierra prometida. Dice la Biblia que todos los demás murieron ahí en el desierto, incluidos Moisés y Aarón. Ellos fueron, todo el pueblo de Israel, así como Moisés y Aarón, podemos pensarlo, que ellos fueron como descalificados para entrar a poseer la tierra prometida. Según Números, el libro de Números capítulo 20, versículos 8
al 12 y el 24. Usted va a encontrar cómo, aquí en estos versículos, cómo ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Números capítulo 20, versículos 8 al 12 y versículo 24. Cuando dice pues ahí que de los demás no se agradó Dios, por lo cual todos los demás quedaron postrados en el desierto. Esta palabra postrados, anoten ahí su definición, es la palabra del griego que traducida significa literalmente esparcidos o desparramados sobre, en este caso el desierto. Vuelvo a repetir, la palabra postrados, el griego la traduce literalmente esparcidos o desparramados sobre. Lo cual significa que si estamos hablando del pueblo de Israel que quedaron postrados, significa que los cadáveres de todos aquellos que no agradaron y obedecieron a Dios quedaron esparcidos y desparramados por todo el desierto, por causa de su desobediencia, por causa de su exceso de confianza, por causa de su libertinaje, de su rebelión y finalmente de su idolatría. Por lo tanto, entonces, en la carrera de la prueba de la obediencia y el servicio fiel a Dios, la gran mayoría del pueblo de Israel, a excepción de Josué y Caleb, quedaron descalificados. Así que con este hecho, Pablo, cuando escribe a los Corintios, les está diciendo que puedan ellos tener en cuenta que lo que le sucedió al pueblo de Israel podía sucederles a ellos. En el capítulo 9 y versículo 24, un capítulo anterior, Pablo les dice a los corintios, ¿no saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio mayor? O sea, Pablo en este capítulo 9, versículo 24, está exhortando a los corintios a que busquen correr de tal manera que obtengan no el segundo lugar, sino el primer lugar. Bueno, con estas palabras, Pablo no solamente anima a los corintios, sino también a nosotros a correr la carrera de la vida cristiana de tal forma que podamos obtener el primer lugar, ¿sí? Entonces, dice versículo 25, y todo aquel que lucha, estoy en 1 Corintios 9:25, dice Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esta palabra pueden ponerla ahí entre paréntesis, abstenerse significa o habla de dominio propio, así lo traduce el griego. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, hablando del dominio propio que debe de haber en la vida cristiana. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, una corona que no se echa a perder. ¿Cuál es esa corona? La que el Señor nos dará cuando estemos allá en su reino, una corona incorruptible. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no corro como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Servidumbre aquí significa subyugar. Como el policía cuando toma a un delincuente, lo primero que hace es subyugarlo, ¿verdad? Para que no se mueva. Dice Pablo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, dijimos que heraldo significa ¿qué? Proclamador de la palabra, predicador, ¿sí? No sea que habiendo sido heraldo para otros, predicador de la palabra para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces Pablo está advirtiéndoles a los corintios que así como el pueblo de Israel en la antigüedad fue descalificado y por su exceso de confianza no entraron a la tierra prometida, los mismos corintios podían estar en ese peligro, y no solamente también los corintios, sino cada uno de nosotros. Y no estamos hablando de que se pierde la salvación, no se trata el punto de eso. Se trata de no poder obtener las recompensas cuando estemos ahí en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo se nos darán las recompensas por causa y a resultado de lo que hicimos estando en esta tierra, sirviéndole y siendo fiel al Señor. No se trata de juicio final, culpable o inocente. Entonces, cuando dice Pablo ahí que pongo mi cuerpo en servidumbre o que puedo ser eliminado, no está diciendo ni está suponiendo que se va a perder la salvación. Se pierde la oportunidad de obtener recompensas.
¿Sí? Bueno, a continuación Pablo dice que las experiencias de juicios de los israelitas que fueron rebeldes, desobedientes e idólatras en el desierto sucedieron y quedaron ahí registradas para nuestro ejemplo. Déjenme decirles que durante todos estos años que tengo conociendo al Señor, me han servido de ejemplo todas las cosas buenas y malas que he visto a través de estos 30 años que tenemos conociendo al Señor. Porque todo lo que sucede a nuestro alrededor nos sucede como ejemplo para que podamos aprender por los ejemplos de otros o los ejemplos personales. Dice Pablo en 1 Corintios 10:6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, y luego añade en la segunda parte, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí hay una palabra muy interesante que quiero rescatar, que es la codicia. La codicia también se traduce a avaricia. Este pecado de codicia o de avaricia es lo que yo llamo el pecado capital o el pecado raíz del cual surgen otros pecados. Avaricia o codicia es la palabra del griego pleonexia con X, así como se oye, pleonexia, la cual procede de dos palabras griegas, es una palabra compuesta. Pleón, que es más, y exo con X, que es tener. Así que podemos traducir codicia o avaricia como el insaciable deseo de tener más. Vuelvo a repetir esto. Codicia o avaricia es la palabra del griego pleonexia, una palabra compuesta por dos. Pleón, que es más, o se traduce más, y exo, tener, con X. Entonces, codicia o avaricia se traduce el insaciable deseo de tener más y de tener más. Pero también codicia y avaricia se traduce tener más, pero además tener lo prohibido, lo que otros tienen, de una manera codiciosa, de una manera avarienta, ¿sí? Tenerlo prohibido. Por tal motivo, la avaricia y la codicia es la fuente de muchos de los problemas que luego suceden en la vida cristiana con las personas o allá en la sociedad, por avaricia. Y Pablo habla con autoridad y les está advirtiendo a los corintios, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas. Miren cómo allá en el mundo, el que es casado codicia a una mujer que no es su mujer. ¿Sí? Está buscando lo prohibido. Eso es codicia y es avaricia. Dice Pablo ahí, estas cosas quedaron como ejemplo para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codició el pueblo de Israel? ¿Qué codiciaron? Miren que una vez andando en el desierto, el pueblo de Israel renegó a tal forma de Dios que le dijeron a Moisés, mejor regrésanos a Egipto, estábamos mejor allá comiendo ajos y cebollas. ¿Quién estaba mejor allá en el mundo? Nadie. Yo no estaba mejor allá. Estaban codiciando el pueblo de Israel las cosas malas que había en Egipto. ¿Sí? Yo me he encontrado a veces con cristianos que dicen, a mí me iba mejor cuando estaba allá en el mundo. Pues vete al mundo. A mí no me iba mejor, o a alguien le iba mejor cuando estaba allá en el mundo. Eso es solamente un ejemplo. Déjeme decirle que la codicia ha sido uno de los graves problemas que ha echado a perder no solamente a cristianos, sino a ministros y servidores de una iglesia. La codicia. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos pastores el día de hoy codician tener una iglesia de 50,000 miembros? Estoy exagerando. ¿Sí? ¿Cuántos pastores no quieren tener una iglesia de 2, 3,000, 5,000 personas? Y codician lo que otros tienen. Y como el otro pastor de la otra iglesia sí tiene los 2, 3,000 o 4,000 personas, él empieza a implementar métodos humanos para hacer crecer la iglesia, porque quiere tener una iglesia de 2, 3,000 o 4,000 personas. Está codiciando. La Biblia dice, cuando Jesús habla de la parábola de los talentos, que a uno le dio 1, a otro le dio 2,
y a otro le dio 5, ¿sí? Pero luego añade Jesús ahí que le dio a cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. ¿Por qué yo voy a querer tener 5,000, 10,000 personas si mi capacidad es para 1,000, por ejemplo? ¿Verdad? Conforme a la capacidad. Hay ministros el día de hoy que están codiciando el dinero de la gente, ¿verdad? Porque tienen y quieren tener más, y quieren tener aún lo prohibido. Eso es codicia. Santiago lo escribió en el capítulo 4, versículo 1, diciendo de esta manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Santiago lo está escribiendo a los cristianos. Guerras y pleitos entre ustedes, dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así que la avaricia, al poner su deseo ardiente de tener más y más, escuchen bien esto, hermanos, es interesante. Una persona que tiene codicia en el corazón es una persona que tiene ese deseo ardiente de tener más y de tener más, pero también de tener además lo prohibido por encima de la obediencia a Dios. Cuando algo ya está por encima de la obediencia a Dios, eso se llama idolatría. Porque ya quitaron a Dios del primer lugar que debe de tener. Un comentarista dijo que la avaricia es la raíz de muchos otros pecados. Él dijo así: avaricia es un pecado que se extiende a muchas otras áreas de la vida. Por ejemplo, si se trata del deseo por tener más dinero, lleva a alguien a robar. ¿Sí? Si se trata de tener prestigio y reputación, la codicia conduce a la ambición por tener autoridad al precio que sea, no importando violar aún los principios de la Biblia. Yo quiero tener autoridad. ¿Se acuerdan de Coré, Datán y Abiram? Coré era levita, ¿sí? Había sido asignado para desarrollar todas las labores del templo, pero él no estaba conforme con la posición de autoridad y responsabilidad que Dios le dio. Él quería ser sacerdote, quería tener más autoridad. Él codició el lugar de Moisés. Entonces, cuando alguien tiene codicia en su corazón y quiere tener prestigio o reputación, no le importa violar los principios de la palabra de Dios, de la ética cristiana y ministerial, con tal de tener autoridad. Que no vaya a venir en sus corazones esta codicia que ha echado a perder a muchos cristianos y ministros y servidores de la obra. Por eso pongamos atención en esto. Si ya estás sirviendo en algún ministerio, no codicies el ministerio de otro. Sirve ahí donde Dios te puso, ahí donde Dios te plantó. Sírvelo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, para que en ese sentido puedas entonces agradar a Dios. Si no, corremos el riesgo de ser descalificados. ¿Estamos claros? Dice entonces este comentarista, hablando de la codicia: la codicia es el deseo por tener poder. Cuando alguien codicia el deseo de tener poder, conduce a una persona al autoritarismo. Aquí se hace lo que yo diga, y al que no le parezca, ahí está la puerta. Eso es autoritarismo. ¿Sí? La codicia es el deseo que tiene una persona que lo puede llevar, cuando alguien codicia lo prohibido, lo lleva y lo conduce al pecado, en este caso sexual. Poder codiciar la mujer de otro. Bueno, siempre que una persona cae en algún pecado, detrás de sus acciones se esconden sus deseos egoístas. Por ejemplo, hay una filosofía que este mundo está manejando el día de hoy. Primero yo, en segundo lugar yo, y al final yo. ¿Verdad? Eso es egoísmo. Bueno, esto en esencia es cuando una persona camina así, primero yo, después yo y al último yo, es adoración a sí mismo en lugar de a Dios, y eso se llama idolatría. Idolatría es todo lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Bueno, los israelitas quedaron descalificados para no entrar a la tierra prometida por causa y resultado de 4 pecados fundamentales que ellos cometieron, que vamos a estudiar a continuación.
De esos 4 pecados se desataron otros pecados más. Pero estos son los fundamentales y básicos. Número 1, la idolatría. 2, la inmoralidad sexual. 3, el tentar o poner a prueba a Dios. Y 4, la murmuración. Repito, 4 pecados que descalificaron al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida y ofendieron a Dios. 1, la idolatría. 2, la inmoralidad sexual. 3, el tentar o poner a prueba a Dios. Y 4, la murmuración. La idolatría. Los corintios estaban muy bien familiarizados con los ídolos, porque toda la sociedad donde vivían los cristianos de esta iglesia de Corinto estaba edificada sobre idolatría. Los corintios no llevaban, dice la historia, que no llevaban a cabo ninguna actividad religiosa, social o política o de negocio sin que de alguna forma apareciera la adoración o el reconocimiento de algún ídolo. Por eso Pablo les escribe en 1 Corintios 10:7, conforme vamos avanzando estudiando estos versículos, en el versículo 7 les dice Pablo, no sean idólatras. Y luego les pone como ejemplo al pueblo de Israel, como algunos de ellos en Israel. Según está escrito, el pueblo de Israel dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Idolatría, pues, se traduce del griego, es una palabra compuesta, eidolón, sin H, así como se oye, eidolón. Idolatría es la palabra del griego eidolón, que significa ídolo, y latreia, que significa servicio. Eidolón, ídolo, latreia, con I latina, que significa servicio. Ahí lo van a ver en sus notas. Por lo tanto, entonces, idolatría se traduce siervo y adoración y adorador de un ídolo. Siervo y adorador de un ídolo. Los sacrificios paganos eran ofrecidos a los demonios y Pablo está confrontando a los corintios a que no se involucraran en bebiendo la copa y la mesa de los demonios, porque eso era idolatría. Miren lo que dice 1 Corintios 10:14 en adelante. Dice Pablo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y aquí este es un acto, cuando Pablo dice, huyan de la idolatría, es un acto de la voluntad del cristiano. Yo debo determinar en mi corazón huir y no practicar la idolatría, porque es un pecado que ofende a Dios. ¿Sí? Entonces, dice, como a sensatos les hablo, dice Pablo en 1 Corintios 10:15, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan cuáles son los 2 elementos cuando se celebra la cena del Señor? El pan y el jugo de la uva, que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Sí? A eso se está refiriendo Pablo. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué significa esto?
En palabras muy simples y muy sencillas, no podemos vivir la vida cristiana mezclándonos todavía con las cosas de este mundo o practicando las cosas de este mundo. No podemos participar, decir el domingo, vengo a levantar mis manos y alabar al Señor, y sales de la reunión y empiezas a practicar los pecados que se practicaban en el mundo. No. Vamos a participar de la cena del Señor, vamos a tratar de vivir una vida que le agrade a Él en santidad. Somos santos, consagrados y apartados para el servicio a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, dice Pablo en Romanos 1, 22 al 25, ahí lo está escribiendo, que la idolatría es el pecado de la mente contra Dios y la inmoralidad sexual. Estos dos pecados se relacionan con la falta de reconocimiento y gratitud a Dios. Cuando alguien ya trae problemas aquí en su mente contra Dios, esos problemas aquí en la mente los llevan a practicar actos de inmoralidad sexual que atentan contra Dios y atentan contra la gratitud a Dios. Por tanto, un idólatra es esclavo de las depravadas ideas que representa su ídolo. ¿Sí? En los sacrificios del Antiguo Testamento, la ofrenda se hacía en representación a todos los que participaban de esa ofrenda. Por medio de esas acciones en el Antiguo Testamento, los pecadores, el pueblo, cuando se hacía un sacrificio, se identificaban con la ofrenda y afirmaban con este acto, cuando sacrificaban un animalito, afirmaban su devoción a Dios, que en aquel tiempo en el Antiguo Testamento ofrecían estos sacrificios a Dios. Por lo tanto, Pablo está enseñando que cualquier sacrificio hecho a algún ídolo implica la identificación con ese mismo ídolo, y les exhorta a que la participación de los creyentes en esa clase de cultos paganos era algo pecaminoso en lo que ellos estaban involucrando. Pablo dice a continuación, y hace referencia de Éxodo capítulo 32 versículo 6, cuando dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 7 en la parte B, dice ahí, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Sí lo está leyendo ahí? 1 Corintios 10:7. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Pregunta para reflexionar. Según la historia de los hechos de la idolatría de Israel, que están registrados, repito, en Éxodo capítulo 32, les invito a que lo estudien luego en su casa, Pablo está haciendo referencia a esta idolatría. Dice que en aquel día murieron 23,000, según el versículo 8. Pregunta: esos 23,000 que murieron, según el versículo 8, ¿fue por el simple hecho de que estaban comiendo, bebiendo y jugando? ¿No? ¿Es malo comer, beber o jugar? Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué significa? ¿Por qué Pablo dice ahí, en el versículo 7, el pueblo se sentó a comer, a beber y a jugar? ¿Quién puede hacer alguna aportación así rápido a esta pregunta? ¿Perdón? A ver, fuerte. Ok, aquí. Desobedecieron lo establecido y los mandatos de Dios. En rebeldía, en un libertinaje, ¿sí? ¿Qué más? Aquí. No había obediencia en el corazón, nada más ponían énfasis en lo exterior, no en el interior. A ver aquí. ¿Estaban ellos celebrando la idolatría que ellos mismos habían creado? Bien, muy bien. Cuando Pablo dice, vamos a establecerlo así, muy bien lo que comentaron. Cuando Pablo menciona que el pueblo se sentó a comer y a beber, estaba haciendo referencia justamente a las orgías, a la depravación, a la inmoralidad sexual que le siguieron cuando el pueblo de Israel adoró aquella ocasión el becerro de oro. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que dijeron,
Este es el Dios, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Fue un becerro de oro quien sacó de Egipto al pueblo de Israel? ¿Sí? Bueno, ese desenfreno que tuvieron, ese relajamiento espiritual que tuvieron, justamente los llevó a la idolatría, a la rebelión, al libertinaje, a cometer y practicar actos que ofendieron a Dios, ¿sí? Actos sexuales. Eso fue una de las causas por las que el pueblo de Israel fue descalificado y no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero también Pablo agrega otra palabra, dice que se sentaron a comer, a beber y también a jugar. ¿Qué es malo jugar? ¿A qué se refiere entonces? Bueno, jugar es un eufemismo. Ya hemos dicho que un eufemismo es el uso de una palabra no tan fuerte para describir lo que en realidad la Biblia dice en otras palabras. Por ejemplo, cuando Pablo dice, todo lo tengo por basura. Esa palabra basura es eufemismo, una palabra que se usa así para no hablar de la palabra literal y real que es excremento. Todo lo tengo por excremento. Bueno, aquí la palabra jugar es un eufemismo que fue usado para describir los juegos sexuales precisamente en los que se involucró el pueblo de Israel después de que hubieron comido y bebido hasta saciarse, y como consecuencia de eso justamente fue que murieron 23,000 de los israelitas que habían promovido toda aquella celebración donde involucraron orgías, idolatría, inmoralidad espiritual, inmoralidad física, pero lo hicieron justamente ahí a los pies del monte Sinaí, casi enfrente de Dios, ¿verdad? Sin importarles. Bueno, algunos de los creyentes, acuérdense, Pablo tiene en mente, cuando les está escribiendo a los corintios, tiene en mente las experiencias del pueblo de Israel. Bueno, ¿por qué les dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y a jugar? Porque algunos de los creyentes corintios habían vuelto justamente a sus formas antiguas de adoración pagana. Por lo tanto, Pablo les está haciendo un llamado no solamente a dejar la idolatría, sino a dejar también todos aquellos actos de inmoralidad sexual en la que los corintios también se estaban involucrando, diciéndoles que eso deshonraba a Dios. Todo tipo de prácticas paganas e inmorales, lo único que hacen es deshonrar a Dios. Y escuchen esto, cuando se deshonra a Dios, viene juicio de Dios, castigo y juicio de Dios. Por lo tanto, entonces, los ídolos representan dioses falsos, dioses que, dice Pablo, son en realidad demonios, y Pablo les advierte a los corintios, no pueden beber de la copa del Señor, de la copa de los demonios, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O eres cristiano o eres mundano, ¿sí? O eres libre o eres esclavo, no hay término intermedio, ¿verdad? ¿Somos hijos de Dios o hijos del diablo? ¿Caminamos por el camino angosto o por el camino ancho? ¿Sí? Entonces, el primer mandamiento justamente que Dios le da a Moisés ahí en el monte Sinaí, ¿cuál fue? Según Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Justamente lo que Dios les estaba diciendo, eso era lo que estaban haciendo. Muchos cristianos así estamos. Dios nos dice, no hagas esto, y es justamente lo que hacemos, ¿verdad? Ahora, todos los ídolos, pregunta, ¿todos los ídolos tienen que ver con alguna figura? Porque de repente cuando decimos ídolo, como que ya pensamos ahí en el santito de quién sabe qué, la virgencita de quién sabe qué. ¿Todos los ídolos tienen que ver con imágenes? No. Los ídolos, por lo tanto, no son solamente físicos, no tienen necesariamente que estar hechos de madera, de piedra o de metal. Cualquier concepto de Dios que no sea bíblico es falso. ¿Sí? Cualquier cosa que no tenga que ver con Dios es falso. ¿Sí? Y si alguno lo cree y lo sigue, eso se convierte en un ídolo. No sé si me expliqué. ¿Sí?
todo lo que no esté registrado en la Biblia y que otros lo sigan, que ahorita hay muchas filosofías, pensamientos, interpretaciones equivocadas que muchos están siguiendo. Y dicen, esta es la sana doctrina, este es el camino verdadero, esta es la iglesia verdadera. Cuidado, porque es posible que se pueda estar adorando a un ídolo. Es más, el día de hoy hay personas que en lugar de adorar a Dios, están adorando a las criaturas antes que al Creador. Les adoran, les aplauden. Bueno, están dispuestos hasta dar la vida por su líder, ¿verdad? Quienes siguen a un Dios fabricado por el hombre pueden argumentar que están siguiendo al Dios de la Biblia. ¿Será? Por ejemplo, los israelitas dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto y están adorando al becerro de oro. ¿Sí? Ese becerro de oro tomó el lugar que le correspondía a Dios en el corazón del que verdaderamente, de los israelitas que verdaderamente fueron liberados de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Ningún Dios falso tiene nada en común con el Dios de la Biblia. Nada en común. Hoy, tanto las personas como las iglesias, sus filosofías modernas, paganas, han fabricado dioses que tienen que ver, por ejemplo, con el éxito, con el amor, con la fama. El día de hoy hay mucho cantante cristiano que ha obtenido fama y su fama la han idolatrizado antes que adorar a Dios. No, yo ya soy famoso, a mí ya no tiene nadie que decirme nada. ¿Que no sabes quién soy yo? Dijo alguno por ahí, muy famoso cantante, ¿verdad? Entonces, eso los lleva a su exceso de confianza. Y ese exceso de confianza los lleva a su libertinaje. Y ese libertinaje los lleva a sentirse con mucha autoridad, ¿sí? A sentirse que son los únicos. Estos dioses construidos por el hombre y quienes tienen devoción a ellos, que vuelvo a repetir, muchos que tienen devoción a sus dioses que han fabricado, están dispuestos a dar la vida misma con tal de alcanzar el reconocimiento que están deseando. El pecado de la idolatría es como cualquier otro. Justamente todo pecado tiene su raíz, ¿dónde? En el corazón. Asimismo, la idolatría. Por lo tanto, el llamado de Pablo es a eliminar cualquier pecado. En este caso está hablando de la idolatría. Dice en 1 Corintios 17, no sean idólatras. No sean idólatras. Está en imperativo. No es una expresión que Pablo usa opcional. Dice Pablo, no sean idólatras. Y aquí quiero aprovechar para hacer un paréntesis. Cuidemos en nuestro corazón no idolatrizar al hombre. ¿Sí? Porque de repente nos damos cuenta, ¿quién va a predicar ahora? Porque si va a predicar fulano de tal, no voy a la iglesia, o mejor me voy a otro lado. Idolatría. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Hay que poner atención justamente en el mensaje, en el fundamento del mensaje. ¿Sí? Independientemente de quién lo está dando. Se requiere, obviamente, la capacidad para saber transmitir un mensaje. Entonces, dice Pablo, no sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Número 2, el segundo pecado en el que incurrió el pueblo de Israel fue justamente, ya lo vimos, la inmoralidad sexual. Y este pecado, justamente Pablo está haciendo referencia principalmente a un pecado que echó a perder al pueblo de Israel, que era la fornicación. De hecho, Pablo lo menciona así en 1 Corintios 18. Dice, ni forniquemos. Versículo 7 dice, no sean idólatras. Versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Haciendo referencia a lo que ya hablamos. Este incidente al que Pablo se refiere quedó registrado en el Antiguo Testamento en Números 25:1. Usted lo puede leer después en su casa. Dice, le voy a leer solamente algunos versículos. Números 25, capítulo 25, versículo 1. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar. Escuchen lo que dice aquí. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab,
¿Quiénes eran las hijas de Moab? Las hijas de Moab fueron los descendientes de una relación incestuosa que se llevó a cabo entre dos hermanos que eran hijos de Lot. El hijo menor de Lot con la hija menor de Lot. Tuvieron descendencia. Esa descendencia fueron los de Moab. Dice el versículo, y el pueblo de Israel se involucró, empezó a fornicar con las hijas de Moab. Dice la Biblia que el que se une al Señor, una carne es con él. Dice Pablo. Asimismo, el que se une con una prostituta, uno es en el espíritu con una prostituta. Por eso es que hay una ligadura, ¿sí? Entonces dice Pablo ahí, el pueblo de Israel se ligaron con las hijas de Moab. Versículo 2, las cuales invitaban al pueblo de Dios, a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Yo no sé dónde andaba el pueblo de Israel, en qué andaba pensando. Se involucraron en una relación con las hijas de Moab, las hijas pecadoras, resultado de esta relación incestuosa, pero luego aparte ellas, por eso yo decía, estos son los pecados genéricos así, de esos pecados se generan otros. De esos pecados vienen otros pecados que se van generando. La idolatría llevó a la fornicación, y la fornicación a un desenfreno total y deseos de satisfacción de la carne, ¿sí? Los cuales, dice, invitaban al pueblo al sacrificio de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Versículo 3, estoy en Números 25:3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, los que estaban en autoridad, y ahórcalos a todos. Qué malo Dios, ¿no? ¿Se imagina? ¿Por qué mandó Dios que todos los príncipes fueran ahorcados? Porque ellos cambiaron la gloria de Dios por la satisfacción de la carne. ¿Sí? Se empezaron a mezclar. Esto indica, mis hermanos, que la idolatría es un pecado muy delicado, que acarrea el castigo y el juicio de Dios. Y Dios no se anda por las ramas. Dice ahí, tómalos a todos y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Dios estaba enojado. Este Dios que se inclinó, el pueblo que se inclinó a este Dios Baal Peor, Baal es el nombre general para identificar Señor. Baal se traduce Señor, y Peor era el nombre de una montaña en la región de Moab. Esto significa que en realidad el Dios al que estaban ellos adorando no era Baal Peor. El nombre verdadero de este ídolo al que estaban adorando era Quemos, con Q y acento en la O, Quemos. Era el nombre verdadero de Baal Peor. Quemos. Sus ritos de culto eran celebrados con las más vergonzosas impurezas sexuales. Ahí, hasta eso llegó el pueblo de Israel. Empezaron a participar de esta fiesta los israelitas, adorando a este Dios Quemos. Y ellos entonces adoraron a este Dios, pero incurrieron también en el desenfreno sexual. Así que Pablo les dice a los corintios, no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Bueno, debido a que la idolatría y la inmoralidad sexual eran prácticas muy comunes en la ciudad de Corinto, acuérdense que ahí en Corinto estaba una diosa muy famosa. ¿Cómo se llamaba? Afrodita. Estaba el templo de esta diosa Afrodita. Ahí dentro de ese templo, dice la historia que había 1,000 prostitutas que estaban ahí a la disposición de todos aquellos que quisieran hacer uso de esas prostitutas. Así que la advertencia de Pablo a los creyentes de Corinto era que no cayeran justamente en su exceso de confianza, pensando que eran inmunes a la idolatría, a la inmoralidad que los rodeaba, porque el peligro de ser contagiados, los corintios, era muy latente, ¿sí? A veces pensamos que las cosas de este mundo no nos van a contagiar y decimos, no, yo lo tengo todo bajo control, no pasa nada, soy bien santo.
Cuidado. Que es posible que estemos cayendo en un exceso de confianza. Muchos cristianos y ministros han caído en pecados de inmoralidad sexual, sencillamente porque llegaron a tener un exceso de confianza en sí mismo, empezaron a desarrollar relaciones con personas que aunque no son malas en sí mismas, pero sí pueden representar tentaciones importantes. ¿Sí? Yo supe de un caso hace años. El pastor empezó a tener una relación muy personal con una muchacha que le ayudaba a tocar el piano, ¿verdad? La relación entre el pastor y la muchacha, pues en sí misma no era del todo mal. El problema es que se le vino a presentar una tentación que el pastor no supo resistir. Y de repente empezaron ahí los jueguitos de palabra, empezaron ahí el cuchicheo, empezaron ahí las imprudencias. Finalmente, para no hacerles el cuento largo, el pecado se consumó. ¿Sí? El pastor cayó en adulterio con la muchacha que le ayudaba a tocar el piano. ¿Sí? Pensando que él tenía todo bajo control, pues yo soy el pastor de la iglesia. Por eso, mis hermanos, la prudencia en el ministerio es un factor muy importante. Prudencia, no solamente por parte del pastor, por parte de todos. Porque la responsabilidad de la prudencia en el trato unos con otros es una responsabilidad mutua. Yo soy prudente, pero tú eres prudente también. ¿Sí? Todo tiene sus límites. Podemos encontrarnos cayendo en un exceso de confianza que pensamos que podemos manejar cualquier situación y cuando alguien se da cuenta, tristemente ya es demasiado tarde. ¿Sí? Así que, hermanos, varones casados, cuidado con tu trato con las mujeres casadas. Y mujeres casadas, cuidado con su trato con los varones casados y jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno.